Listo, 10:30. Les agradezco, estamos de regreso. Ay, ¿qué les puedo decir? Estamos muy contentos con estos ponentes tan destacados que tenemos. Y pues cerramos con broche de oro con el tema de integridad de datos. Nos está apoyando en este tema Rafael Nevares Nieves, él es puertorriqueño. ¿Sí me escuchan? Gracias, ahí vemos a Rafa. Él es licenciado en ciencias químico-biológicas con su maestría en ciencia. Él es ex investigador de FDA. Él ha estado haciendo investigaciones en FDA por muchísimos años. Él es investigaciones técnicas de carácter regulatorio y criminal, específicamente relacionadas a actividades de productos farmacéuticos, veterinarios, accesorios médicos, cosméticos y suplementos alimenticios. Y bueno, creo que algunos o muchos lo conocemos porque Rafa estuvo en la oficina de FDA en México. Él llegó a 4 años. Entonces, en muchas de nuestras industrias tocó que nos visitara y que nos inspeccionara como parte de la FDA. Y bueno, sabemos que la FDA destacado y referencia para toda la industria mexicana y la industria internacional. Y bueno, pues Rafa nos permite con esta plática tener conciencia de lo que esperaría la FDA de nosotros como integridad de datos. Y bueno, espero que les sea muy interesante esta ponencia. Y pues le dejo el micrófono a Rafael. Muchísimas gracias, Rafa. Adelante. Encantado, muy buenos días a todos. Para mí es un honor participar en este primer foro internacional de actualización técnica que auspicia ASEC. Así que pues comenzamos con este tema que espero que les sea de utilidad para todos ustedes. Ya en la conferencia anterior, pues el licenciado José Alberto Celio les habló sobre la naturaleza del error humano, ¿verdad? Esa naturaleza por el cual nos destacamos todos los seres humanos o en la sociedad de cometer errores durante el transcurso de nuestras vidas. Y pues viendo las consecuencias que tiene desde el punto de vista del individuo, pero vamos a ver ahora desde otro punto de vista cuál es el deber de las empresas como tal de la integridad de los datos, o sea, de mantener esos datos de una forma de que no sean alterados y que se pueda entonces reconstruir todos los eventos que pretenden demostrar. Así que por eso pues he titulado esta presentación Integridad de los datos, su importancia e impacto en la industria farmacéutica. Básicamente va a ser una visión general, porque este campo, al igual que el campo del error humano, pues contiene muchos detalles y sobre todo pues se pueden romper en varios módulos. Así que pues espero que les ayude en este sentido. Así que, ¿qué les presento? Pues básicamente describir los objetivos, vamos a obtener unas definiciones que son básicas para el entendimiento del concepto de integridad de datos. Posteriormente, pues vamos a desarrollar un poco más de las expectativas de lo que conlleva la integridad de los datos, definir y establecer, subrayar qué son brechas de la integridad de los datos, que es cuando no obedecemos los cánones o las reglas o los procedimientos de forma intencional o tal vez no intencional, ¿verdad? Pero, ¿qué representa eso en la industria farmacéutica? Y obviamente esto no se limita a la industria farmacéutica. Las brechas en la integridad de los datos abarca todos los sectores de la industria, pero básicamente donde más se ha percibido es en la industria farmacéutica. Después, pues vamos a ver algunos casos reales, o sea, les voy a presentar algunas situaciones que han ocurrido ya de casos en el cual pues el gobierno pues, y la FDA pues ha tomado acción para contrarrestar el impacto
de aquellas industrias pues, que decidieron por alguna forma u otra retar al gobierno o a los reglamentos establecidos y cuál fue el impacto sobre ellos. También mencionaremos algunos casos, algunos ejemplos de situaciones reales en las cuales pues, este servidor pues, ha participado y pues, unos comentarios finales. Así que, ¿cuáles son mis objetivos? Que yo espero que les puedan ayudar a ustedes, pues simplemente 3. Primero, definir el concepto de integridad de datos y cuál es su importancia, cuál es el impacto en la industria farmacéutica, cuál es el impacto específicamente en la salud del pueblo. Y más abarcadoramente, pues el impacto en la seguridad y eficacia de los productos. Pero no solamente eso, sino que también el ver cómo la documentación sea capaz de reconstruir todos los pasos y todos los eventos que se involucraron o que estuvieron, se obtuvieron durante el desarrollo del producto para establecer un procedimiento ya fijo y sobre todo pues que sea consistente. Segundo lugar, pues que podamos tener una idea de cómo identificar cuáles son las posibles áreas que pueden derivar en problemas de integridad de los datos. Pues básicamente estamos hablando de la documentación. Y pues presentar algunas situaciones para poderles ayudar en poder visualizar y sobre todo pues actuar sobre ciertos problemas que pueden representar alguna señal, como dicen en inglés, un red flag, para poder identificar si hay tendencias o si fueron casos aislados. Comencemos con estas definiciones. Primero, integridad. Vamos de lo general a lo específico. Y en esto no vamos a consumir mucho tiempo y espero no aburrirlos en este sentido. Primero, pues integridad. ¿Qué nos dice la Real Academia Española? Pues nos dice que es el concepto que implica calidad de pleno, algo que es íntegro, o sea, algo que es completo. O por otro lado, desde el punto de vista del comportamiento humano, que sea recto. El Webster ya va un poco más adentro o un poco más abarcador en el sentido de que es integridad. Y la traigo aquí porque incluye otro elemento, añade otra porción al elemento humano. Primero, aquello a lo que ninguna de sus partes le falta, o sea, que es algo completo. Y ese es uno de los conceptos que vamos a estar visitando más tarde, que conlleva la integridad de los datos. En segundo, calidad o estado de poseer principios morales intachables. Y esto aquí, pues, hay que subrayarlo. Pureza, rectitud, honestidad y sinceridad. Obviamente no vamos a entrar en ese aspecto, pero sí es un renglón que cuenta mucho porque esto redunda en las políticas de conducta o los principios éticos de las empresas, porque aquí se establecen las bases fundamentales de cómo es la cultura de una compañía o de una empresa. Si es una cultura de cumplimiento en el cual pues todos los canales están abiertos para que haya libre comunicación y sobre todo pues que la gerencia esté disponible, que tenga todos los canales abiertos para poder recibir insumos o información de todos aquellos operadores o de todos aquellos subordinados y que se acerquen libre y voluntariamente para reportar o informar cualquier evento que no sea normal en las operaciones. Así que aunque hay un elemento moral o ético, que no vamos a estar entrando en esta presentación, pero sí es importante ese elemento y por eso me gustó presentarles esta definición. Dictionary nos dice la exactitud y consistencia de los datos en archivo o en expedientes demostrado por la ausencia de cualquier alteración en la información. Aquí estamos hablando. Ya estamos hablando, estamos identificando de que la integridad de los datos conlleva el proteger la integridad de esos documentos para hacer que nosotros seamos capaces de poder reconstruir el historial de ese lote, de esa mercancía, de ese servicio, de ese dispositivo, de ese producto biológico. Porque recuerden que si algo no está escrito, jamás sucedió. Y eso es un pensamiento
no solamente de la FDA, sino de cualquier otra agencia reguladora. Aquí les presento el concepto ya más específico aplicado a la industria de productos médicos, y esta lo desarrolló el Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, o sea, en otras palabras, la agencia reguladora británica, en el cual pues tiene una publicación muy interesante, una guía, que habla de la integridad de los datos. Y ellos establecen que la integridad de los datos es el grado en que los datos son completos, coherentes, precisos, fiables y que estas características de los datos se mantienen a lo largo del ciclo de vida de esos documentos. Aquí estamos hablando ya de cuáles son los atributos específicos que tiene que cumplir esa documentación o todo ese andamiaje de documentos para mantener su integridad. Además de eso nos dice que los datos deben recopilarse y mantenerse de forma segura, de modo que sean asignables, legibles, registrados simultáneamente o lo que le llaman al momento, que sean originales y exactos. Pero ellos van más allá y nos dice, dentro de la definición de integridad de los datos, para garantizar la integridad de los datos se requieren sistemas adecuados de gestión de la calidad o sistemas de calidad. También requiere sistemas de análisis de riesgos, como mencionó correctamente el licenciado José Alberto Celio en la presentación anterior. Y además, hay que adherirse a los principios científicos sólidos y de buenas prácticas de documentación, o sea, los procedimientos que se vayan estableciendo para regular o para reglamentar las operaciones y sobre todo pues mantenerlas en un estado de control para asegurar que los productos que vayan al consumidor sean seguros y eficaces y que tengan cumplimiento con todas los requerimientos de los reglamentos de buenas prácticas de manufactura o GMPs. Desde el punto de la vista de la FDA, esta agencia, a la cual pues yo trabajé por 26 años, desarrolló una guía para el 2016, la que está vigente, donde define la integridad de los datos básicamente en dos partes. Primero, se refiere a la exactitud, consistencia y cabalidad de los datos. Ya pues prácticamente de lo que hemos repetido en las dos definiciones anteriores. Segundo, los datos que reúnen estas características, aquí estamos hablando otra vez de cuáles son las características o básicamente las virtudes de cómo se deben de mantener los datos para decir y confirmar de que son íntegros. Pues deben de ser atribuibles, legibles, anotados contemporáneamente, o sea, al momento, se deben mantener en originales o copias validadas y precisos. Y eso, pues ya lo presenta la FDA con la definición o el acrónimo o las siglas de ALCOA. ¿Y a qué se refiere ALCOA? Ya veremos en un momento. PICS desarrolló 2 años más tarde una guía excelente, la cual pues les recomiendo y se la estaré mencionando de nuevo al final de esta presentación. Nos añade sobre la integridad de los datos. Dice, la medida en que todos los datos son completos, coherentes y precisos a lo largo del ciclo de vida de esa documentación. Los datos deben cumplir con los principios de ALCOA más o ALCOA Plus o ALCOA extendido o de cierta forma ALCOA extra. Y todos se preguntarán, pues, ¿a qué se refieren ALCOA? Pues ya hemos definido, ya la FDA definió de cierta forma qué es ALCOA. Así que tenemos que ahora pasar a los principios de integridad de datos. Y en eso, pues, ahí estamos ya más cerca de establecer a qué se refiere ALCOA. Pues aquí tienen de dónde surge ese concepto. Pues ALCOA corresponde a los diferentes atributos
que debe de tener toda documentación para que sean íntegros. Y pues corresponde a los términos en inglés, attributable, legible, contemporaneous, original, accurate. Y eso traduce en atribuible, legible, contemporáneos, o sea, que se anotan en el momento en que se ejecuta, en original, y que sean exactos. Y eso está definido, por primera vez se definió en la guía que se estableció para estudios clínicos, y esa documentación mantenerse en estado digital para el año 2003. Así que aquí tenemos, pues básicamente, una explicación un poco más abarcadora, sencilla, de lo que quiere decir cada uno de esos atributos. ¿A qué corresponde? Pero estamos hablando de ALCOA, ¿verdad? Estamos definiendo aquí una de las partes de lo que corresponde a los datos íntegros. Primero, atribuible, o sea, ¿quién? Esa documentación me va a decir quién hizo esa anotación y cuándo la hizo. Legible, que sea capaz de que cualquier persona pueda entender y pueda seguir el rastro de qué fue lo que sucedió en el proceso de ese producto o de ese servicio. Sí, que tenemos que sean claros, que sean legibles los datos registrados permanentemente. O sea, que no se borren con el tiempo y que no sean afectados por las diversas condiciones ambientales a los cuales esos documentos o esa documentación vaya a ser archivada eventualmente. El término contemporáneo, pues se refiere a que es la evidencia de las acciones, los eventos o las decisiones que se tomaron durante el proceso de un producto o de un lote en el cual se deben de registrar al momento en que se requiere la acción. O sea, si se dice que a las 10:30 hay que oprimir el botón rojo, pues se anotó que a las 10:30 se oprimió el botón rojo y otro subalterno pues confirma que esa operación se hizo. No es que voy a anotarla 10 minutos o mañana cuando me acuerde, no, es al momento. Y eso pues tiene varias connotaciones, contemporánea o registro inmediato, al momento. Que sea original, pues, el original va a ser el primer y único registro de esa información, de esas actividades, ya sea en papel o ya sea de manera electrónica o de manera híbrida. Hay ciertas empresas pues, que llevan los dos sistemas al mismo tiempo, o que para unas etapas utilizan la etapa en papel y para otros procesos dentro de sus operaciones utilizan los sistemas digitales. Y por último, pero no menos importante, dentro del concepto de ALCOA, estamos definiendo lo que implica o lo que conlleva es que esa información, esos datos sean exactos. ¿Sí? Que no deben tener errores. Si hay errores, pues que se lleven a cabo los procedimientos de buena práctica de documentación para que toda la información sea clara, sea legible y no haya dudas a que haya ambigüedades, sino que tiene que tener ausencia de errores y las revisiones con documentación que apoyen el cambio o la edición de las anotaciones que se hicieron originalmente. Y eso es lo que llamamos buenas prácticas de documentación. Así que ya hemos definido ALCOA. Ahora, ¿qué conlleva ALCOA Extra o ALCOA Plus en este caso? Pues fíjense que estamos añadiendo otros 4 conceptos que podemos también añadir a estos atributos que deben tener la documentación para considerarlos como datos íntegros o para mantener y aplicar el concepto de integridad de los datos. Tienen que ser completos, consistentes, perdurables y disponibles. Así que aquí tenemos un desglose de lo que quiere decir cada uno de esos. En primer lugar, completo, que todo el historial que implica desde que se recibió la materia prima hasta que se distribuyó ese producto a través de la cadena de suministro deben de estar contenidos en ese paquete o en esa documentación. Así que es el registro de toda la información crítica al recrear el evento. Que sea consistente.
O en este caso, que se apliquen las buenas prácticas de documentación a través de cualquier proceso sin excepción. Si hay que editar, pues se edita de la misma forma, se tacha, se pone la inicial y se hace una anotación extra de ser necesario, o llevar a cabo los procedimientos activos que hay con respecto a la corrección de errores. Perdurable, donde nos dice o se espera que la documentación y los registros sean mantenidos de manera tal o de forma tal que perduren durante el transcurso del tiempo en que se puedan necesitar. O sea, en este caso, se espera que esa documentación sea intacta y al mismo tiempo accesible a ser revisada, ya sea por auditorías internas, por personal interno o pues, por agencias regulatorias o por alguna auditoría de alguna empresa que les exija a ustedes que quieren verificar la documentación. Y por último, pero no menos importante, que estén disponibles para ser revisadas en cualquier momento durante el periodo de retención, ya sea si son 5 años, 7 años, 10 años, etc. Y que sea en un formato legible a la persona que vaya a estar revisando esa documentación o que esté requiriendo para inspección o auditor. Así que definir la integridad de los datos pues conlleva al COA definiendo todas sus virtudes, todos sus atributos originales, atribuibles, exactos, legibles y registrados al momento, más al COA más o extra o al COA plus, en el cual pues tenemos que complementar esos 5 conceptos con que sean completos, que deben ser consistentes, tienen que ser perdurables y disponibles para revisión. ¿Cuál es el impacto de la falta de integridad de los datos? Bueno, en primer lugar, y uno de los más importantes en este sentido para cualquier agencia reguladora, es el hecho de que se aseguren que esos fármacos, esos productos terminados, ya sea también dispositivos médicos, alimentos, medicamentos biológicos, alimentos veterinarios, medicamentos veterinarios o cualquier otro tipo de mercancía o bien que sea utilizado por la humanidad. En este caso, hablando de farmacéuticos, pues estamos hablando de que esto es un atentado a la seguridad y eficacia del medicamento. Y obviamente, pues esto tiene implicaciones en la salud pública, porque además de que se pierde la confianza en un producto o en una marca o en una empresa, también pues tiene sus consecuencias en todos aquellos consumidores que han estado utilizando ese producto a expensas de que ni es seguro o falta su eficacia o ambos. Ahora, ¿cuándo definimos que un problema de integridad de los datos es significativo o es importante o no? Bueno, cuando eso representa un impacto directamente en la calidad del producto. Eso es lo que se llama, en términos de la FDA, que sea relevante, sobre todo cuando es un producto innovador al cual se está solicitando un registro para ser comercializado eventualmente. Así que si una empresa se arriesga a someter información que no sea veraz, que no sea completa, que no sea exacta, para un producto innovador, pues, ¿qué podemos esperar de que ese producto, una vez se apruebe, cuál va a ser el impacto? Pues definitivamente el producto que esté en la calle, ya una vez comercializado, pues no va a cumplir con los requisitos y expectativas de que sea seguro y que sea eficaz. Así que, definitivamente, durante el momento en que se somete una información para solicitar un registro y poder comercializar un producto, pues básicamente es significativo, mejor dicho, y que va a influir en la aprobación o desaprobación en ese producto. Obviamente, pues una empresa no se va a arriesgar, en términos generales, ¿verdad?, a someter información que no es exacta, que no es comprensible, que no es consistente, etcétera. Pero hay empresas que lo han hecho. Han sometido información falsa que después se considera o se descubre que no es veraz, el cual también durante investigaciones que se han llevado a cabo, ya sean en inspecciones o ya sea analizando productos que estén comercializados, se descubre o se ha descubierto que
ese producto ni es seguro, ni es eficaz o ninguna de las anteriores. Así que, ¿cuáles son las causas por lo cual a empresas han sometido solicitudes de registro a la FDA y eventualmente se ha descubierto de que esos productos no son ni seguros ni eficaces? ¿Y ha sido por qué? Pues obviamente se ha omitido información deliberadamente o voluntariamente o con conocimiento, o que alguien no hizo lo que tenía que hacer y envió algo que no debió de haber enviado. Eso pudo haber ocurrido también por instrucciones por parte de gerentes o la alta gerencia para poder avanzar en el proceso de aprobación y así poder comercializar el producto lo antes posible. O se elimina evidencia que los comprometa o en la cual pues compromete la seguridad y eficacia del producto. Se diluyen los registros, o sea, se hacen muchas copias y se someten, se hace una edición de ellas y se somete una documentación refinada, si puedo llamarlo de esa forma, o durante el cual, en el proceso de someter la solicitud de registro, esos documentos se editan con anticipación antes de ser enviados. Y así que se está mostrando un documento perfecto o casi perfecto. O se manipulan las llamadas audit trails o pistas de auditoría en los sistemas digitales. Y pues esto pues podría conllevar el que se editen, se eliminen, se manipulen, se alteren la documentación original. ¿Y qué ocurre cuando hemos visto que se omite información o se envía información que no es veraz, en la cual se hace deliberadamente, en la cual se demuestra que no existe evidencia para apoyar que un producto sea seguro y eficaz? Entonces estamos cometiendo lo que es o se identifica como una brecha o la violación a la integridad de los datos. Y esto se define básicamente como aquel acto de falsificación, adulteración de documentos y proporcionar información engañosa o, en otras palabras, falsa. Y específicamente estamos hablando de someter información a la FDA. Yo me atrevería a proyectar este principio del compañero Carmelo Rosa a cualquier agencia regulatoria, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel internacional. Así que recordemos esto: cualquier acto de falsificación, adulteración de documentos y sobre todo proporcionar esa información a la agencia reguladora para justificar que un producto es seguro y eficaz y así pues poder comercializarlo y obtener pues eventualmente ganancias sobre esa comercialización. Pero tenemos que tener en consideración que también por ética pues tenemos que velar porque la información sea veraz, sea exacta, sea completa y sobre todo pues para velar que ese producto sea seguro y eficaz y tenga un impacto positivo en la salud pública de los ciudadanos. Así que vamos a ver algunos ejemplos que han ocurrido en la historia específicamente de la FDA y que pues han dejado mucho de que desear sobre lo que son brechas de la integridad de los datos. Primer caso, Barra Laboratories. Esta empresa, ubicada en el estado de New Jersey, tenía sobre 175 productos farmacéuticos, básicamente una empresa de productos genéricos, y pues gozaba de una buena aceptación en un buen mercado en los Estados Unidos. Y pues se descubrió de que habían sometido información falsa a la FDA para, obviamente, pues obtener la aprobación de los productos, demostrando que esos productos eran seguros y eficaces, pero eventualmente comenzaron a detectarse datos o registros de personas en los cuales no estaban obteniendo el tratamiento o los beneficios de seguridad y eficacia de estos productos. Así que pues se llevó a cabo una inspección, se revisaron toda la documentación y eventualmente se descubrió que de los 175 productos que ellos estaban comercializando en 2 localizaciones, 2 instalaciones, 115, no podían asegurar que fueran seguros y eficaces. Así que la agencia recurrió al Ministerio de Justicia para
enviarles o detener todas sus actividades, y esa orden se llama en inglés un injunction o una orden de cese y desista, para el cual la FDA les exigían que tenían que certificar cada lote para así poder comercializarlo. Y obviamente pues tuvieron que contratar consultores para que certificaran cada lote bajo la supervisión también de la FDA. Así que en este caso afectó pues obviamente el estatus económico de esta empresa y sobre todo pues su estatus y su visión ante el público, porque definitivamente bajar la producción y sobre todo el costo que conllevó el hecho de pues, tener consultores para que certificaran cada uno de los productos y bajo la supervisión de la FDA pues, para asegurar que cada lote fuera seguro y eficaz. Y pues, por último y no menos importante, la FDA le ordenó revalidar todos los procesos de manufactura o a casi todos los productos, en este caso 154 de sus 175 productos tuvieron que ser revalidados para asegurar de que fueran seguros y eficaces. Otro caso muy renombrado, allá para la década de los 90, principios de los 2000, fue el Warner Lambert. Esta es una empresa que tenía instalaciones en Estados Unidos y en Puerto Rico. En este caso, pues la agencia recurrió a una política en la cual se llama la evaluación de validez de todos sus productos o Application Integrity Policy, en lo cual pues la agencia detuvo, además de detener toda la comercialización, la agencia decidió reevaluar toda la información que habían enviado esta empresa a la FDA durante la solicitud de los registros de todos sus productos. Así que, pues, además de detener toda su producción, pues implicó el revisar toda la información de todos esos registros. Así que en este caso, esta empresa decidió cesar la producción ante el hecho de que la FDA iba a solicitar un injunction para detener sus actividades y como ya había producto adulterado, o sea que no era seguro y eficaz en el mercado y ellos tenían una serie de almacenes a través de toda la nación, Estados Unidos, con productos que estaba listo para ser comercializado pues, y distribuido, pues la agencia, la FDA, decidió confiscarlos o hacerle un allanamiento, un aseguramiento en masa, pero ellos ante esta amenaza pues decidieron hacerlo voluntariamente, dejaron de producir y de distribuir. Pero este caso tuvo otras consecuencias y abrió otras puertas, porque como se demostró que hubo información o se sospechaba que había información falsa, porque se había estado omitiendo información y que la gerencia había estado omitiendo información, y durante la inspección de las instalaciones hubo de cierta forma obstrucción y se le sometió a los investigadores, y este servidor era uno de ellos, el caso de que no se le estaba mostrando la información completa del historial de unos lotes y sobre todo en los programas de estabilidad, en lo cual pues ahí fue que detectamos que este producto, aunque tenía una fecha de caducidad de 2 años, pues ya al año y medio, pues ya estaba su ingrediente activo, pues ya no estaba por debajo de la especificación. Así que como que se descubrió que hubo manejo inadecuado en la documentación, que hubo no errores humanos, precisamente, sino errores voluntarios en este caso, pues aquí se retó la ética, se retó la responsabilidad de esta gerencia, de estos empleados, por lo cual, pues el Ministerio de Justicia de Estados Unidos, el Departamento de Justicia específicamente, inició una investigación con carácter criminal. Así que después de casi 2 años de investigación, en el 95, esta empresa fue acusada por haber sometido información falsa
a la agencia, así que dentro de la negociación acordó pagar $10 millones por multa por cargos de no notificar a la agencia que no solamente un producto, varios productos estaban teniendo problemas de estabilidad. Y además de eso, pues por engañar a la FDA durante una inspección, a la cual pues solamente le estaban dando cierta parte o cierto tipo de documentación que demostraba que el producto estaba en cumplimiento, pero existía una gran cantidad de documentación que no nos la estaban proveyendo para poder tener el historial completo. Así que estaban seleccionando la información que se le estaba proveyendo a la FDA y a todo su personal para así salir bien. Así que esa demanda se basó en que ellos fallaron en no informarle a la agencia de que estaba ocurriendo esto. O sea, que a sabiendas de que los productos no estaban siendo ni seguros ni eficaces, ellos siguieron comercializándolo y nunca informaron a la agencia hasta que los investigadores pues, pudieron comprobar que ese era el caso y pues entonces hasta que admitieron finalmente, posteriormente al juicio, que había sido así. Así que ya hemos visto qué conlleva la integridad de los datos, cuál es la importancia, sobre todo el hecho de que es un atentado a la seguridad y eficacia de los productos. Así que ahora les voy a compartir con ustedes unos escenarios de situaciones reales en el cual pues, este servidor ha estado involucrado con otros colegas y se las presento, les presento aquí lo que sería la obra, lo que sería el milagro. No le voy a decir quién es el santo ni el autor, pero son escenarios reales. Primero, dice, recibe una llamada anónima de una analista que reporta que una empresa tiene problemas de falla en los análisis de estabilidad. O sea, que aquí estamos viendo el programa de estabilidad, que es parte de la vigilancia que tiene que establecer una empresa para poder asegurar que ese producto es seguro y eficaz durante su fecha de caducidad. Así que esa tableta es una tableta de acción inmediata y tiene una fecha de caducidad de 2 años. Así que al iniciar entonces la auditoría, se evalúa el programa de estabilidad del producto y nos encontramos con los siguientes escenarios. La empresa había validado el producto en el 2010 y había puesto esos tres lotes de validación en el programa de estabilidad. Y como parte del programa anual, pues la empresa, como parte de su compromiso de vigilancia, debe poner al menos uno anualmente. Así que puso el lote A21 en el año siguiente y el A31 en el subsiguiente. O sea que hay 5 lotes en estabilidad. Y pues obviamente al ustedes tener ese insumo, esa información de que un analista que trabaja en el laboratorio de estabilidad le dice, mira, este producto está teniendo fallas, no está cumpliendo con las expectativas de fecha de caducidad de 2 años. Y no dio más información, así que ustedes como auditores, ¿qué hacen? Pues piden la información del programa de estabilidad. Pero ¿qué pasa? La información que le proveen no demuestra que el producto está fuera de control, sino que todo está limpio, todo está lindo y todo el producto está en cumplimiento. Ahora, decidimos entonces evaluar los sistemas digitales y encontramos cromatogramas que reportaban resultados por debajo de las especificaciones, pero esos cromatogramas nunca nos lo hubieran provisto. Así que aquí hay un problema. Alguien decidió o tomó la decisión de obviar esa documentación y solamente archivar o tener disponibles para inspección los documentos que demostraban que sí estaba en cumplimiento. Así que yo le hago 2 preguntas, ¿verdad? Primero, ¿representa este problema una posible situación o una brecha de integridad de datos? Definitivamente. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues vamos a seguir indagando, vamos a seguir buscando información, vamos a seguir explorando ese sistema LIMS, a ver toda la información que esté archivada electrónicamente
o ya sea en papel, para demostrar que sí hay problema. Pues entonces vamos a entrevistar a la gerencia. Entrevistamos al supervisor del programa de estabilidad y nos dice que no tenía conocimiento de esa falla. O sea, en este caso, pues él hizo el inocente. También le preguntamos a su jefa, a su jefe, en este caso, y a la directora de calidad, o sea, a nivel corporativo. Le estamos preguntando al supervisor del laboratorio, le preguntamos a la jefa de él y a la jefa de la jefa. Y ninguna sabía nada. Sin embargo, nosotros seguimos pidiendo información y nos encontramos con los siguientes eventos, los siguientes hallazgos. Varios analistas del laboratorio de estabilidad nos confirmaron que el supervisor de estabilidad y la gerente sabían de ese problema. Ustedes se preguntarán, pero ¿cómo ellos se confirmaron? Si estaban trabajando ahí y la única información que teníamos era de este confidente que nos llamó por teléfono. Recuerden dos cosas. Primero, encontramos cromatogramas que demostraban que estaba fuera de especificación. Ese cromatograma tenía las iniciales de los analistas. Pero para no comprometerlos a ellos en la empresa, anotamos nuestros nombres y los visitamos fuera de horas laborables. Y en segundo lugar, encontramos otros problemas en otros productos y otra información que nos fue llegando poco a poco para darle seguimiento a este asunto. Adicionalmente, nos mencionan que el supervisor repartía las muestras entre los diferentes analistas. Fíjense, y esta información la obtuvimos de las entrevistas que hicimos con varios analistas fuera de hora de oficina. Obviamente no todos nos recibieron. Hubo otros que nos abrieron las puertas de sus hogares. Otros, pues como no estaban seguros si iban a tener represalias de la empresa, pues no se arriesgaron. Pero los valientes y valerosos nos proveyeron esta información. Básicamente, dos eran los métodos. Se repartían las muestras entre los diferentes analistas del laboratorio. Si ninguno tenía un resultado dentro de especificación, entonces se recurría al laboratorio de materias primas para entonces encontrar si algún análisis daba dentro de especificaciones, escoger ese análisis y incluirlo en el paquete para así poderlo comercializar. Así que nos dijeron que en el laboratorio de materias primas también se hacían análisis, así que fuimos al laboratorio de materias primas, revisamos la bitácora de recibo de muestras y ¿qué encontramos? Sí, encontramos que había muestras de productos terminados analizándose en el laboratorio de materias primas. Así que empezamos a buscar información y requerimos información de los análisis de los lotes que fueron analizados en el laboratorio de materias primas y encontramos también que ciertos cromatogramas los encontramos en los botes de basura del laboratorio. Encontramos cromatogramas del producto que estábamos investigando, pero también encontramos cromatogramas fuera de especificación de otros productos que todavía no sabíamos que no estaban en cumplimiento. Así que bingo, encontramos más información para obtener un panorama mucho mayor de las operaciones que estaban llevando a cabo estos empleados. Así que en este caso, otra vez le pregunto, ¿representa esta situación, este escenario, un posible problema de brecha de integridad de los datos? Definitivamente, y a medida que seguimos buscando información, más serio era el problema. Así que, ¿quién o quiénes son los responsables de esta situación? Los analistas, ¿no? Los gerentes, porque ya tenían conocimiento, ya sea el supervisor, ya sea el gerente de calidad o la directora de calidad. Tenían conocimiento del problema, nunca informaron a la agencia y, por otro lado, cuando la agencia pidió documentación, pues entonces daban información que no era representativa del estado de
situación que tenían durante esos análisis de laboratorio. Así que aquel escenario corresponde a esta empresa, una empresa particular. Este escenario es de otra empresa. Aquí pues, esta es una reseña breve de un problema mayor en términos de los análisis. Aquí estamos viendo una secuencia de análisis de cromatograma, lo que en algunos laboratorios se les llama como cadenas. Puede ser algo parecido a un audit trail de una serie de análisis. Y aquí tenemos, fíjense que tenemos una serie de cromatogramas. Tenemos la hora en que cada uno de esos productos fue analizado y tenemos el área bajo la curva, digamos que es un sistema de análisis de cromatografía líquida o HPLC. Así que en este caso, si podemos fijarnos en la hora, fíjense que hay una diferencia de 7 minutos entre el cromatograma que el sistema asigna el número 17 y el 18. Fíjense que también sigue la secuencia en el 19 y el 20. Pero ¿qué pasó desde las 4:08 horas a las 4:22? Así que ahí falta un cromatograma, al menos. La secuencia sigue cada 7 minutos, pero cuando llegamos a las 4:49, otra vez, una brecha ahí, desde el 26 hasta el 31. O sea, en términos de la hora, pues ¿qué ocurrió con esos análisis? Los eliminaron. ¿Por qué? No lo sabemos, pero sospechamos que era que estaban demostrando resultados fuera de especificación. Esto lo comprobamos posteriormente con el testimonio de la supervisora, en este caso del laboratorio de estabilidad, que indicó de que esos cromatogramas se habían descartado. O sea que el papel, la impresión del papel no estaba disponible, así que estaba en el sistema, lo buscamos en el sistema y allí apareció. Así que la misma pregunta que hemos formulado anteriormente, ¿representa este escenario una posible situación de brecha de integridad de los datos? Seguramente que sí. ¿Cómo abordaría esta situación? Pues entrevistamos a los analistas, vamos a entrevistar a los gerentes, a los supervisores y inmediatamente, como parte de ese proceso, pues obviamente desarrollar y llevar a cabo y documentar una investigación para ver qué sucedió y sobre todo pues evitar que esta situación vuelva a ocurrir. Establecer las capas o todas aquellas acciones que sean necesarias. Y no necesariamente colgar las cabezas en un castillo, como nos dijo anteriormente el licenciado José Alberto Celio, como una reprimenda o una acción inmediata de las empresas, porque esto no va a resolver el problema. Así que tiene que existir un programa de capacitación para poder concientizar a todos los empleados de sus deberes de denunciar este tipo de situación y también, y no menos importante, el hecho de que los gerentes y la administración pues tengan el compromiso de tomar acción y de ser abiertos a recibir este tipo de información y tomar acción para que esto no suceda. Y esto, pues como les mencioné anteriormente, pues esto es parte de la cultura de las empresas en cuanto al cumplimiento con los reglamentos establecidos. Así que algunos ejemplos de cómo ustedes pueden darse cuenta de posibles brechas a la integridad de los datos durante las auditorías internas. Para mí, el mecanismo inmediato que puede asegurar a las empresas el poder detectar este tipo de actividad es la auditoría interna. Pero durante una auditoría interna, tener en consideración alguna parte de la memoria, algunas señales, algunos red flags, como dicen en inglés. Primero, no se registran las actividades al momento en que se llevan a cabo. ¿Cómo sabemos eso? Pues durante un recorrido. En una ocasión, yo durante un recorrido estoy visitando el proceso de mezcla de un producto en un instrumento, en un fluid bed dryer, que lanza granulación y está durante un cierto
tiempo, a cierta temperatura y a cierta agitación, pues para poder asegurar una buena mezcla de los ingredientes, diferentes ingredientes. Y pues le pregunto al operador en qué etapa están. Y él me explicó. Y es un proceso automático. Y me dice, pues estamos en este proceso, estamos como a la mitad del proceso. Y entonces yo le digo, pues dame la documentación del lote. Y cuando lo veo, todo está en blanco. Y yo le digo, ¿y por qué esto está en blanco? Me dice, no, es que yo al final del proceso yo lo anoto todo. Y yo digo, ¿pero cómo te vas a acordar de la hora? Y dice, no, pues yo lo anoto en la mano. Y prácticamente tenía todas las anotaciones en tinta en la mano. Así que tenemos que tener esas cosas en cuenta. Otro problema es el backdating. O que si se hace hoy, o se lleva a cabo la implantación de un registro, pero se le pone la fecha de 2 días anteriores, o 3 días anteriores, o una semana antes. Así que, pues, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Cómo podemos descubrir esto? Pues, mediante el testimonio de personas responsables y estar atento a la ejecución de las fechas. O sea, a estar atento a ese proceso de revisión y reconstrucción de todos los eventos históricos que ocurrieron durante la fabricación o manufactura de ese producto. Si nos encontramos que se han fabricado datos o hemos visto en algunas ocasiones que se equivocan y hay 2 registros del mismo análisis o 2 batch records de un mismo lote, donde uno dice que está bien y el otro pues hay problemas de producción. También nos hemos encontrado con algunos escenarios en el que se copia información de un producto y se copia, o como le llaman en buen inglés, copy and paste, esa información para justificar otro lote. Y ustedes, pues, durante el proceso de revisión de lotes, pues, ustedes dicen, caramba, pero este número se me parece al otro. Y ahí, pues, pueden establecer si hay similitudes en ese tipo de casos. Hay que tener ojo para poder darse cuenta de esto, pero esto con la experiencia se puede ganar. Lo que vimos anteriormente se le llama en inglés testing into compliance, o lo que se llama es repetir una muestra, un análisis, hasta que se obtiene un resultado bueno, y ese resultado bueno se selecciona y se incluye en el reporte. Y así pues se justifica que está en cumplimiento y obviamente pues el programa de estabilidad sigue, o si es para comercializarlo, pues un producto pues ya puede ir al mercado. Durante una inspección o una auditoría de un laboratorio, ustedes buscan los botes y si se encuentran algún cromatograma o algún resultado o alguna documentación que reporte que hay un análisis de un producto que no está en cumplimiento, pues obviamente tenemos que detenernos y hacer una investigación exhaustiva que explique por qué ese documento está ahí y por qué fue descartado. Liberar un producto fuera de especificación sin su debida investigación. Pues obviamente, pues, cuando hay un interés de que se comercialice un producto o de que se omite información, de que salga a la prensa o salga a los medios de que no está en cumplimiento, que no cumple con la fecha de caducidad, pues obviamente eso va a hacer lucir mal a la gerencia y obviamente pues también a sus empleados. Y por último, pero no menos importante, en que se acceda a la documentación que se mantiene en los archivos electrónicos para su manipulación. Aquí pues podemos editarlo o podemos eliminarlo, como en el caso del último escenario en que se eliminaron quién sabe cuántos otros cromatogramas de esa corrida para extirparlo de cualquier tipo de investigación y crear sospechas. Por eso hay que tener el ojo bien afinado. Así que en conclusión, básicamente la integridad de los datos es un elemento que siempre está presente, que nos va a asegurar que ese producto está en cumplimiento y definitivamente, en términos de consumidor, pues el producto va a ser seguro y eficaz. ¿En cumplimiento con qué? Pues con los reglamentos de buena práctica de manufactura o fabricación, conocidos como GMPs. Además de eso, pues va a asegurar el historial completo de ese lote, o de ese batch, o de ese dispositivo médico, o de esa vacuna, etc. Es que tengamos el recuento completo de todos los eventos que ocurrió
durante esa fabricación y teniendo en cuenta los principios de Alcoa, ¿verdad? Que ya mencionamos anteriormente, y de Alcoa Plus. Así que tanto las agencias reguladoras y los auditores, en el caso de ustedes como empresas privadas que vayan a hacer auditorías a otros proveedores, pues básicamente ustedes esperan que las empresas tengan un sistema que asegure que esa información sea atribuible, o sea, que yo pueda decidir quién la hizo, cuándo, que yo pueda leer, que pueda estar disponible, que esa documentación se revisó por todos los procedimientos de revisión, se revisó por las personas que tienen la responsabilidad de hacerlo, que sea exacto, sea fidedigno y que sea confiable. Y además de eso, pues que se mantenga archivada bajo ciertas condiciones, que no se altere y sobre todo que mantenga la integridad y la accesibilidad para ser estudiado o auditado en un futuro, donde así se requiera. Antes de finalizar, pues como les había prometido al principio, les voy a ofrecer una serie de referencias que les pueden ser de utilidad para que ustedes establezcan un programa robusto de integridad de datos. No lo va a hacer unos expertos, pero sí puede significar una buena base para establecer los principios de un buen sistema de integridad de datos. En primer lugar, pues la guía de la agencia, de la FDA, titulada Guía para la Industria, Integridad de Datos y Cumplimiento con las Buenas Prácticas de Fabricación. Esta guía es del 2016. También hay otra guía que corresponde a cuándo fue desarrollado el concepto de Alcoa. No, perdón, esta es una serie de preguntas y respuestas como seguimiento a la guía anterior, y esta pues tiene una publicación del 2018. Esta es la guía del 2013, en la cual pues se desarrolló inicialmente el concepto de Alcoa y que posteriormente fue utilizado por la agencia y así por las demás agencias a nivel internacional. Aquí tienen pues cómo acceder a la guía de la Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, o sea, la agencia reguladora británica. Es excelente, muy buena. Este es del 2018. Y aquí tienen pues la liga o el enlace en el cual pueden acceder a ella. Y por último, pero no menos importante, la guía de PICS. Ya sabemos que PICS tiene un respeto a nivel internacional. Básicamente, las agencias reguladoras de mayor importancia siguen los cánones de la PICS, y entre ellas FDA, COFEPRIS, ANVISA y otras a nivel internacional. Y se titula Good Practices for Data Management and Integrity in Regular GMP Environments. Y este de 2018 es excelente la guía y es bien exhaustiva. Así que pues es un documento que les recomiendo para su lectura y así pues poder ilustrarse más en las expectativas de la integridad de los datos. Así que pues si tenemos algún tiempo que nos sobre, pues estaré disponible pues, para algunas preguntas y pues darle las gracias por la atención. Muchísimas gracias, Rafa. Pues aquí sí tenemos preguntas. Primero nos dejaste temblando de la manera en que investigan. Creo que la realidad es que debemos de hacer bien las cosas desde el principio, por el bien de nosotros, sí, por nuestra seguridad de nosotros, para que cuando lleguemos a una investigación así, pues sea fácil de contestarla, ¿no? Y así sí. transparente, ¿no? Porque finalmente las respuestas son para nosotros, nuestros procesos y nuestras mejoras. Definitivamente, yo me he encontrado con una actitud, ¿verdad? Que muchos empleados de calidad sobre todo dicen, pero ¿por qué insisten tanto en eso? ¿Por qué insisten tanto en la capacitación? Pues obviamente pues hay un compromiso de parte de las empresas, ético, pero también con los consumidores, ¿verdad? Que no es solamente para cumplir con unos requisitos, sino que también es para proteger la salud pública. Sí, por supuesto. Tenemos siempre que pensar en nuestro usuario consumidor. En el prójimo. Bueno, exacto. Empiezo las preguntas. Angélica Vázquez preguntó,
¿Cuál es la estrategia de evaluación durante una auditoría FDA en una industria farmacéutica? ¿Cuántos años deben verificarse? ¿Y por cuál comienza? Bueno, la estrategia básicamente de una inspección, a menos que se tenga información con antelación de que sí se sospecha que hay brecha en la integridad de los datos, pues básicamente es el concepto del abordaje por sistema, en el cual siempre se va a inspeccionar el sistema de calidad y pues cualquier otro sistema. Se inspeccionan 2 sistemas al menos. Si es una empresa nueva o si se sospecha que hay algún tipo de actividad que no esté en cumplimiento, pues se pueden inspeccionar otros sistemas, hasta 4 sistemas. Pero básicamente si la FDA no conoce de que haya sospecha de brechas de integridad de los datos, pues entonces será durante el proceso de revisión de la documentación que entonces se puedan señalar o hacer señalamientos en esa área. Obviamente, pues hay que ver que el tiempo es limitado. Por ejemplo, para una inspección de la FDA, si es un producto terminado, son 5 días para poder evaluar o tener una evaluación representativa de las operaciones de la empresa. Pero pues básicamente habría que tener ojo visor pues, para poder detectar esas brechas, ¿no? Que posiblemente estén bien hechas y puedan pasar desapercibidas en una primera auditoría, pero que tal vez en una próxima pues puedan detectarse, ya sea pues por insumos de los consumidores o ya sea pues por alguna otra fuente de información que le haga llegar a la FDA sospechar de que sí hay brechas. Y entonces pues sería más puntual esa inspección. Ok, pues muchas gracias. Martín Maldonado pregunta, ¿en los sistemas sin papel para registros de datos hay fallas en la integridad de datos? Sí, así es tu pregunta. Sí, sí, se ha determinado y personalmente yo he visto esas brechas en los sistemas y pues básicamente los sistemas digitales pues se prestan mucho a este tipo de manejos oscuros, si puedo llamarlo de esa forma, porque no todo el mundo los entiende. Para algunos representa como un reto el poder entrar en ese mundo cibernético y pues como que sienten cierto temor en entrar ahí. Pero sí, yo diría que es una de las áreas en que más se pueden detectar brechas a la integridad de los datos porque son unas operaciones, es una documentación electrónica o unos registros que están silentes ahí y que obviamente pues no se pueden borrar. Pero que hay que tener una visión bien clara de cómo funciona el sistema, ver si es un sistema validado, y cuando digo validado, pues que tiene que estar a prueba de que haya personal que no sea responsable, que tenga acceso a esa documentación y que pueda manipularla en términos de fecha, de editarla o de hacer desaparecer información que los comprometa o que demuestre que ese producto no está en cumplimiento. Así que sí es un área que es una de las más, yo te diría que si no es la primera, es una de las primeras en que se debe de investigar. Claro, y pensando como usuario, también es de las primeras que necesitamos como usuarios saber usarlas, ¿no? Saber qué hacen y qué están, porque realmente son una cámara en la que si tú no sabes qué está captando, pues el que sí lo sepa va a poder ver algo que no está que el otro no ve. Exactamente. Exacto. Pues otra que creo que tendría que ver con eso es cómo se puede manipular el audit trail de un sistema si el mismo se genera en forma automática y al cual no se tiene acceso o el acceso es limitado por el área responsable si al editarlo se registran cualquier cambio en esta edición. No sé si entendí. Bueno, sí, se supone, y estoy de acuerdo con quien hizo el señalamiento de que un sistema, ese sistema de información quede grabado. Sí, eso es así. Por lo menos esas son las expectativas. Pero de acuerdo a la situación, en el escenario 3 que yo les mostré, ese no fue el caso. Alguien entró y editó y borró esa entrada. Así que yo no creo que todo ese sistema sea inexpugnable.
yo entiendo de que siempre hay forma de hacer brechas y eso lo experimentamos hasta con las tarjetas de débito, Claro. que cuántos fraudes no se cometen y hay sistemas bien establecidos y procedimientos pues, para evitar eso, pero siempre hay una brecha, siempre se están informando eventos de fraude. Así que esto es fraude, pero dentro de la industria farmacéutica lo que pasa es que no se dice fraude y se le dice con el concepto bonito de brecha, ¿verdad? Pero es fraude, es información fraudulenta. Un delito y además hecho intencionalmente, ¿no? Ajá. Pregunta si se están manteniendo bitácoras electrónicas que no tienen audit trail, por ejemplo el Excel, ¿se puede ser considerado como datos con problemas de integridad? Sí, sí, porque toda pieza, toda instrumentación, todo procedimiento que la empresa utilice para manejar su documentación ya es parte de ese audit trail o de ese historial. Ahora, de que esté validado ese sistema ya es otra cosa, ¿ves? Porque yo antes de utilizar ese tipo de sistema, yo debo de validarlo, debo de retarlo para asegurar de que sí me mantiene la integridad de esos datos y que no venga otra persona y me los edite. O que cada vez que yo imprimo algo, pues me imprime algo diferente. O sea, tendría que establecer otros controles para prevenir que haya manipulación. ¿Podría funcionar como la doble verificación? Sí, podría ser. Como los 4 ojos, ¿no? Correcto. Tú lo viste, hay una manera en que congelo datos y luego otra persona los reitera y congela, Sí. ¿no? Esa Sí. me parece una buena opción en Excel. Sí. La segunda pregunta, por si los temas de COVID y el home office, ¿se considera válido las aprobaciones por mail en lugar de la firma física en formas? ¿Qué riesgos hay en esta práctica desde el punto de vista regulatorio? No entendí bien la pregunta. A ver, ¿Me la puedes repetir? Sí. Ajá. Por los temas de COVID y home office, ¿se considera válido las aprobaciones por correo electrónico en lugar de firma física en los formatos? ¿Y qué riesgos hay en la práctica desde el punto de vista regulatorio? Bueno, yo no puedo hablar ahora, en este momento, pues por la FDA, por la situación imperante de la pandemia, ¿no? Pero sí puedo decir que la FDA ha detenido por el momento las inspecciones presenciales. Y sí, pues está explorando la posibilidad de pedir documentación o de llevar a cabo inspecciones o auditorías virtuales. Ahora, si ellos van a dar por bueno o aceptable el hecho de que le sometan documentación digital o no, pues ya ellos establecerán la guía. Hasta el momento no hay alguna guía que hable de esto. Simplemente están explorando esa posibilidad y si mejora la situación, pues volverán otra vez a reanudar sus inspecciones presenciales. Pero hasta el momento lo que están haciendo es pidiendo información vía virtual. Eso sí yo sé, para ciertas operaciones. Pero para el caso de productos nuevos, o sea, una solicitud de registro, obviamente pues la información tiene que ser sometida electrónicamente. Ya la FDA no está aceptando solicitudes vía papel. Ok, perfecto. La siguiente pregunta la hace el ingeniero Pedro Alonso. ¿Para la integridad de datos debe realizarse o evaluarse una gestión de riesgos? Los ¿Sí? datos electrónicos dinámicos pueden trazarse fácilmente, pero ¿cómo evalúo y controlo el dato manual? Estadístico. Sí, esa es muy buena pregunta, excelente, pero sí, la contestación es sí, se puede hacer un análisis de riesgo donde se pueda mapear, si puedo llamarlo de esa forma, o donde se pueden identificar todos los pasos que tengan que ver en la fabricación de un producto y dónde se ubica la información que sea de crítica, ¿verdad? En el proceso de fabricación del producto que influya sobre todo en la seguridad y en la eficacia. Sí, llevó a cabo esto, y pues establecer entonces señalamientos en las áreas donde hay que reforzar, si ese es el caso, para prevenir la brecha de la integridad de los datos o para mantener la integridad de los datos.
Ok, muchas gracias. Carlota pregunta, como trabajadores a cualquier nivel debemos ser éticos y a veces hay que tomar decisiones en las que incluso podríamos perder nuestro propio trabajo cuando denunciamos dentro de nuestra propia, bueno, dentro de nuestra propia empresa. Sí, es lamentable el hecho de escuchar eso último, ¿verdad? De que exista el temor, ¿verdad? De que tomen represalias por el hecho. Pero ahí volvemos a lo que les dije al principio, ¿verdad? Cada empresa tiene su código de ética. Algunos le llaman códigos de ética, otros le llaman política de ética. Y pues bajo esa política es que uno se debe de amparar y uno como empleado pues tiene un compromiso, ¿verdad? Con la empresa y con el público al cual pues estamos sirviendo en la fabricación de los productos para que asegurarle que esos productos sean seguros y eficaces. Pero hay que tener en cuenta, entonces, si están abiertos dentro de esa política o ese código de ética, los canales están abiertos que permitan que cualquier empleado pueda acercarse sin temor a reportar esos datos a la gerencia. Como una política de la empresa, ¿no? Establecido, sí, ya, que esté por claro y esté en escrito, o sea, no es que en teoría, sino que esté en blanco y negro. Sí, claro. Ahora, si eso no está presente o si el tipo de filosofía es el tipo medieval feudal que estaba hablando el licenciado José Alberto Celi en la presentación anterior, de tomar represalias contra aquel que pueda atentar con la integridad no del producto, sino de su empresa o de la proyección que tiene esa empresa, pues entonces yo lo que podría recomendarle a la persona que nos hizo la pregunta es que recurra a las autoridades regulatorias, que ese fue el caso de Warner Lambert, en el cual pues esta analista tuvo ese conflicto porque sabía de antemano de que no le iban a hacer caso los gerentes, porque obviamente ella sabía lo que estaba ocurriendo a nivel gerencial, así que pues llamó a la FDA anónimamente y reportó cuál era el problema. Claro. Bueno, siempre hay opciones. La verdad es que ojalá que las empresas entiendan que pues la ética de los empleados es lo más valioso que puede uno conseguir, Definitivamente, ¿no? Una, definitivamente, un empleado ético es alguien que no debería de perderse porque lo trae en la cultura, ¿no? definitivamente. La traen Es, en la genética. exacto, ¿no? Y con suerte permea a los demás, ¿no? Sí, Con un definitivo. poquito de suerte. Para equipos e instrumentos que no cumplen con CFR 21, parte 11, ¿cómo se puede demostrar que se cumple con el Data Integrity? Bueno, tendríamos que ver, a qué instrumentación se refiere, pero si está hablando de algún tipo de PCL o no sé qué tipo de instrumentación, si estoy midiendo algo, por ejemplo, si son pruebas para contenedores o cierres, que son instrumentación que electrónicamente no se calibran, pero sí tienen que estar calibrados para el momento de que se está ejecutando esa operación. Así que pues si no están en cumplimiento con 21 CFR, el parte 11, que es lo que se refiere es al mantenimiento de documentación digital o electrónica, pues obviamente pues tendremos que recurrir al sistema de papel para reconstruir esa historial, ¿verdad? De operación en que se estaba utilizando ese instrumento. Ahora hay que también tener en cuenta si es crítica la operación de ese instrumento para el proceso de manufactura o si es simplemente algo de referencia. Así que tendríamos que ver el caso específico. Ok. Voy a hacer un par de preguntas más por cuestión de tiempo, pero Sí, tenemos adelante. muchas dudas y muchas intervenciones y se las haremos llegar como quedamos y que nos ¿Cómo ayude no? a responderlas. ¿Qué documentos debemos solicitar a proveedores de servicios en la nube para SaaS? No sé. SaaS, no conozco esa sigla. Yo tampoco. Pero en cuanto a hablando de servicios en la nube, ¿usted tiene alguna experiencia de este No, tipo de no, manejo de información? no, en Ok, ese caso no. ok. Estas hojas de cálculo. En su experiencia, ¿ha encontrado áreas geográficas donde se dan más este tipo de casos? Bueno,
Con simplemente sí. Pues te puedo contestar la pregunta así, categóricamente sí. Yo no he participado personalmente de eso, pero sí tengo conocimiento de muchas cartas regulatorias que ha enviado la FDA a empresas en la India y en China. Más en la India que en China, pero sí. Si buscan en la página de la FDA, la sección de lo que se llama Warning Letters, si buscan en los años 2015, 2016, 2017, ahí van a encontrar muchos casos, muchos de empresas hindúes y chinas, el cual pues durante una inspección se encontró brechas en la integridad de los datos. Ok, muchas gracias. Angélica pregunta, ¿cómo puedo asegurar la captura contemporánea de datos si tengo que captarlos en registros manuales y el documento permanece en la planta hasta el final del proceso? Bueno, a menos que sea, no, la pregunta es buena, a menos que sea una operación en el cual estemos hablando de producto estéril, que se permite que haya como un notario, un escribano, ¿verdad? Para no perturbar el ambiente que esté dentro de un área de ISO 5 o clase 100, ¿verdad? Pues eso se puede hacer posterior, pero no al final del día o de la noche. Y eso pues la operación lo permite. Pero el hecho de que se utilice como una costumbre o como uso y costumbre, pues eso no es aceptable. Eso no es aceptable. Tiene que ser al momento en que se ejecuta y obviamente si se utiliza el concepto de un escribano o un notario, tiene que haber alguien que confirme que esa información se obtuvo a ese momento. Ok, pero por ahí tuvimos una plática el miércoles en donde hablábamos de justo capturas de datos, entonces hay herramientas, pero igual entiendo que no es ni siquiera una excusa el no poder capturarlas electrónicamente, ¿no? No, o sea, al no. menos el sistema escrito tiene que ser claro y respaldado para que podamos evidenciar que eso es íntegro, ¿no? Sí, fíjate Alejandra, dijiste algo clave, que sea claro. Ese documento, pues, además de ser legible, ¿verdad? Para el operador, pues tiene que ser de cierta forma entendible. O sea, que el operador entienda y no tenga dudas a la hora o al momento en que tiene que hacer la anotación. Y que si es un paso crítico o importante, pues necesita el buscar la firma de otro socio, otro colega para certificar que esa operación se documenta en el momento que tenía que hacerse. Ok, pues perfecto. Pues con esto terminamos. Me quedan unas preguntas. Muchas felicitaciones a Rafael, Gracias. de la audiencia y pues le agradezco mucho su participación de parte de todo el equipo ACET. Estamos muy honrados de que nos haya acompañado usted y todos los ponentes que estuvieron con nosotros. Les haremos llegar un reconocimiento en breve de este seminario. Este seminario está programado anualmente. Sin embargo, les comento a todos que nuestra intención, como les dijimos, es hacer comunidad. Creo que necesitamos escucharnos, oír nuestras voces, nuestras dudas y pues ayudarnos para que la industria en México y en todo el mundo suba de nivel, porque como nos dijo Rafael, tenemos que pensar en nuestros clientes, ¿no? Tenemos que pensar en que nuestro trabajo llega a alguien que va a necesitar calidad y integridad en nuestro hacer. Y bueno, pues le reitero las gracias. Con esta plática damos por terminado el seminario. Voy a pedirles otra vez que me permitan sacarles una foto. Otra vez me ayudan con sus cámaras para que no perdamos la oportunidad de tener no sé cómo otra vez se pone el cuadro, y si me puede ayudar algunos de ustedes a sacar las fotos, porque a mí me están apareciendo todas las felicitaciones. Sí. Pero pues les agradezco mucho este tiempo, espero les haya sido de mucha utilidad. La intención de hacerles, reitero, es apoyar a la industria regulada. No tenemos asesores, como ustedes ven, muy especializados, y también estamos muy dispuestos a ayudarles en sus haceres técnicos en las empresas.
hablando de industrias reguladas, todas las que necesiten cumplir alguna condición, también pensando en industrias proveedoras de industrias farmacéuticas, cosméticas, alimentarias, es nuestra intención abarcar toda esta ayuda técnica. Y también les invito, como les escribí por ahí, a unirse a nuestro blog, a consultar temas interesantes como estos en nuestro blog. Como les prometimos, les vamos a compartir perdóname, me quedé sin cámara, ya, regreso ya a mi cámara. Les vamos a compartir la información de estas pláticas en el blog y les compartimos personalmente la liga y esperemos tener temas, contenido para todos, desde la parte de los ponentes expertos como también de quien quiera colaborar con nosotros a hacer esta comunidad. Y todo esto va a ser en el blog y también les agradecería mucho sus comentarios acerca de este seminario en las redes sociales para que esto se haga más grande cada vez en comunidad que se beneficie. Y bueno, les queremos hacer una pequeña encuesta, no sé si me puede ayudar Rubén a, a proyectarla, y dejo en su micrófono en manos de Rubén. Y me despido, otra vez agradeciendo todo su presencia y su aportación. ¿Por ahí estás, Rubén? Sí, muchas gracias. Si nos pueden ayudar, son 6 preguntitas nada más que nos pudieran ayudar a contestar para pues mejorar estos eventos y pues saber qué les pareció, ¿no? Pues, comparto las preguntas. Ustedes me dicen si las ven. Sí, ya aparece. Gracias. Listo. Bueno, pues por mi parte también no me queda más que agradecer a los ponentes que todavía están por aquí. Creo que todos y cada uno de los temas que compartieron con nosotros fueron muy interesantes, fueron de actualidad. Bueno, nuestra audiencia nos lo contestará ahora en esta encuesta que estamos realizando. Pero bueno, por parte de ASEC también darles las gracias. Creo que este fue nuestro primer foro. Esperemos que haya muchos más y contar con la participación de todos y cada uno de nuestros invitados, ¿no? Agradezco de nuevo a todos los que se inscribieron y les recordamos también que para mayor información y para contacto con nuestros ponentes en cualquiera de sus áreas de especialidad, se pongan en contacto con nosotros. Tenemos la página web donde donde se pueden comunicar y pues estaremos al pendiente de ustedes, ¿no? Gracias, Rubén. Y también, perdón, agradezco a todo mi equipo de trabajo de ASEC. De veras, chicos, muchas gracias por el apoyo. Lucy, Jessie, Lore, Carlota, Martín y Rubén. Muchas gracias por todo. Y pues buena tarde y pues hasta luego. Hasta luego, gracias. Encantado. Felicidades. Hasta luego a todos. Hasta luego, felicidades. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Bye. Felicidades, gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias a todos.